A partir de hoy, la OTAN puede ya activar su artículo 5 contra Rusia por algo mucho más que un ataque físico. Ahora se trataría de un ciberataque. Eso podría ser ya más que suficiente para movilizar a todas las tropas de la OTAN en una respuesta militar conjunta contra Moscú. Esto no solamente está cambiando las reglas del juego, sino que también, por supuesto, nos muestra cómo debemos estar preparados para enfrentar amenazas en múltiples frentes ya. ¿Cómo asegurarse de que un ciberataque, y esta yo creo que es una pregunta muy importante, ha sido desplegado realmente, pues digamos, por Rusia y no por otros actores? Incluso por la misma OTAN, porque estas cosas se han dado. ¿Podría la OTAN utilizar un ciberataque como un pretexto para justificar una intervención militar contra Rusia? ¿O es esto un argumento legítimo y preocupante? Bueno, pues es evidente que la reciente declaración de la OTAN de hace unas horas apunta directamente a Rusia. Tiene dedicatoria. Porque desde hace años, y esto no es un secreto, pues Occidente ha señalado a Rusia como el principal perpetrador de ciberataques contra infraestructuras críticas y, dicen, procesos democráticos, entre comillas, en varios países como Estados Unidos. ¿Se acuerdan ustedes del caso Trump? Y digo entre comillas porque precisamente hablando de esto, el mismo Trump se ha declarado ya un preso político después de que fuera juzgado como culpable, pasando a la historia como el primer presidente estadounidense de oposición que ha sido víctima de una justicia selectiva. Bueno, esto es un ejemplo notorio de una acusación que se hace en su momento en contra de Rusia por interferencias precisamente en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos allá en el 2016. Nunca se probó de manera concluyente esto, que gracias a Rusia Trump ganara las elecciones. Lo que sí vemos es cada vez una desbordante preferencia electoral estadounidense a favor de Trump, por segunda ocasión. Entonces, hay mucho que pensar aquí, pero según las estadísticas recientes, los ciberataques que países occidentales le han atribuido a Rusia han aumentado ya significativamente, con objetivos que van desde sistemas financieros, redes eléctricas, militares, electorales. En el 2022, por ejemplo, se reportaron más de 300 incidentes significativos en Europa y en América del Norte, con daños económicos que superaron incluso los 10,000 millones de dólares. Pero, ¿por qué la OTAN le tiene tanto miedo a un ciberataque ruso? Pues según informes, las capacidades de guerra electrónica de Rusia han evolucionado significativamente y le están permitiendo tener el poder de inutilizar las armas occidentales de última generación que le están proporcionando a Ucrania. Por ejemplo, recordarán que precisamente en la semana hablábamos de informes que fueron revelados por el Washington Post en una investigación en donde se expusieron también comunicaciones y fuentes del Pentágono que mostraban cómo Rusia había logrado inutilizar casi por completo armas muy sofisticadas y que se supone que eran poderosísimas que Occidente le dio a Ucrania mediante interferencias electrónicas, ciberataques. Misiles poderosos como los Excalibur, los sistemas HIMARS, por ejemplo, ahora han visto reducida su capacidad de ataque por estas interferencias. La precisión de los misiles Excalibur, por ejemplo, cayó de un 60%, recordarán ustedes, a un 6%. Es más fácil que causes daño con un Charpe, una resortera, que con un misil Excalibur. Y eso llevó a Washington precisamente a que parara ya de suministrar estos misiles a Ucrania. Y esto es solamente uno de muchos ejemplos que nos muestra cómo un ciberataque puede ser considerado ya una herramienta de guerra extremadamente efectiva. Entonces, lo que hemos visto es cómo la tecnología rusa ha transformado armas de alta tecnología prácticamente en piedras de resortera que no sirven para interferir precisamente o alterar el rumbo de la guerra porque han sido afectadas con estos sistemas de guía. Es un estudio del The Washington Post que reveló fuentes precisamente de la OTAN. No solamente de estas Excalibur que dependen de sistemas de geolocalización, de GPS obviamente, que fueron afectados,
hasta el punto de que fueran totalmente ineficaces. Lo mismo pasó con los HIMARS recientemente y mucho más. Pero no solamente se trata de misiles. Rusia también ha interferido con los sistemas de navegación y comunicación de aviones de alto mando de la OTAN. Incluso en un caso reciente, se había acusado, si ustedes recuerdan, a Rusia de interferir con los sistemas de navegación con un GPS de un avión de un alto mando militar de la OTAN. La OTAN dijo que esto era peligrosísimo porque pues, obviamente no tenía el rumbo el avión y que posiblemente durante ese hackeo al avión se había robado Rusia información crucial sobre bases de datos militares de la OTAN que se transportaban en ese avión. No lo sabemos. Y esto lo que sí nos demuestra es que estas capacidades de guerra electrónica de Rusia representan una amenaza poderosísima para la OTAN. Y además, pues están otros sistemas de armas, como las bombas JDAM, que utilizan también GPS para guiarse, que han sido inutilizadas ya por la OTAN, ya no tienen precisión. Hay muchos ejemplos como estos. Y la capacidad de Rusia para interferir en estas comunicaciones y ya satelitales ha puesto en jaque a la OTAN y ahora es tan grave la situación que la OTAN ha dicho que esto es más que suficiente ya para actualizar el artículo 5 de la OTAN y declararle la guerra a Rusia en caso de cualquier futuro ciberataque. ¿Por qué? Pues para proteger su tecnología y desarrollar contramedidas para estas tácticas rusas. Claro, lo dijo en general, cualquier ciberataque de algún país, pero es más que evidente a qué país se refieren. Incluso la OTAN ha acusado a Rusia de interferir ya en muchos de sus sistemas de tecnología, además de los que ya mencionamos. Pero aquí hay algo bien importante. Rusia no es el único país que realiza ciberataques. ¿Saben quién más lo hace? Pero de eso Stoltenberg no dice nada. Sus propios aliados, los miembros de la OTAN. Por ejemplo, en el 2013, Edward Snowden reveló que la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, de Estados Unidos, un miembro prominente de la OTAN, el que manda en la OTAN, había llevado a cabo operaciones de espionaje cibernético masivo no solamente contra enemigos potenciales, sino también contra sus propios aliados. Esas filtraciones mostraron que la NSA había logrado interceptar comunicaciones de líderes europeos importantes como Angela Merkel. ¿Eso no debería de considerarse también como un ciberataque? ¿Por qué no se habla de activar el artículo 5 de la OTAN en estos casos? No tendría caso porque sería en contra de sus propios miembros. Y son muchos. Otro caso notable, por ejemplo, Stuxnet, que es un virus informático que se descubrió en el 2010, que se utilizó para sabotear las centrifugadoras nucleares de Irán. Este ataque se atribuyó, adivinen a quién, a Washington y a Israel. Nunca se confirmó oficialmente, pero la OTAN tampoco abordó esto como una violación de la ciberseguridad mundial. ¿No es una doble moral? Otro caso, 2015. Alemania acusó al propio Washington de espiarlo, de espiar a su gobierno, de espiar a empresas alemanas a través de la misma NSA. Hubo documentos filtrados incluso que revelaron que la NSA había estado espiando empresas como Siemens para obtener varias ventajas económicas a su favor. Este tipo de ciberataques no parece que reciban la misma atención o condena que la atribuida, por ejemplo, a los ataques rusos. ¿Por qué esa diferencia en el doble rasero? Más recientemente, por cierto, en el 2020 se descubrió que Estados Unidos había realizado también un ciberataque contra la red eléctrica de Venezuela y eso causó apagones masivos en el país. Esas acciones no fueron condenadas, tampoco se sugirió activar el artículo 5 de la OTAN en respuesta. Todo esto plantea una pregunta clave, aunque me digan que Venezuela no es parte de la OTAN, pero Alemania sí, y muchos otros países que han sido espiados. La pregunta es, ¿el ciberespacio como pretexto para declararle la guerra a ciertos países, muy concretamente a Rusia o a China, mientras se pasan por alto actos, no digamos más graves, incluso llamémoslo iguales,
de miembros prominentes de la OTAN que se han repetido muchas más veces, esa narrativa actual, amigos, parece estar más bien diseñada para justificar muy pronto una escalada militar para aumentar la influencia de la OTAN bajo la excusa de protegerse de ciberataques, cuando si realmente quieren protegerse de esto, el peor enemigo parece que está en casa, Alba. Claro, sobre todo cuando son los maestros, ¿no? Pero no es lo mismo hacer a que te lo hagan. Pero es un pretexto desde mi punto de vista como que muy económico, ¿no? Pues muy barato, no económico, porque la guerra no es económica, ¿verdad? Muy la guerra... ambiguo. Sí, por supuesto, porque dices, no, es que es un ciberataque. No estoy diciendo que no lo haga Rusia. Claro que lo hace, nos queda clarísimo que lo hace. Claro que lo hace, no nos va a venir a pedir un vale. Lo mismo lo hace China, no te va a pedir permiso. Corea del Norte. Corea del Norte. Las grandes potencias lo hacen. En Estados Unidos hay muchísima evidencia de que lo ha hecho. Y no por eso quiere decir que esté bien. No, por supuesto que no. Pero vemos dirías tú, el doble rasero y la hipocresía que hay en el discurso del ciberataque. Cuando ellos lo hacen es por fines de seguridad. Pero cuando lo hacen nosotros es con fines terroristas. No, mira, cuando gana mi candidato se llama democracia. Cuando gana el que no es mi candidato, interferencia rusa en las propias elecciones estadounidenses. O sea, imagínate a qué punto llegan de cuestionar su propia transparencia electoral y la seguridad de su sistema electoral para desvirtuar un triunfo que no les gusta. Ahí está de nuevo. Hoy Trump se dice preso político, pero lo que sí sabemos y nadie puede negar es que es el primer presidente de Estados Unidos que es juzgado y acusado por más de 5 delitos a los que ya tiene una condena. Bueno, lo condenaron por $34 millones. Sí. Hizo 34 delitos, porque casi 34, era de a millón por delito. Es de a millón por delito. 34 delitos tiene imputados, de los cuales salió culpable, y le fijaron una fianza de $34 millones. Entonces él dijo que él no tenía la lana. Y hizo un GoFundMe o una de esta recaudación de fondos en español en su página. Colapsó. En poquito tiempo colapsó del número de gente que estaba apoyando a Donald Trump para juntar los 34 millones para que pague las multas del gobierno. Entonces... Los estadounidenses lo perciben como un preso político. Lo persiguen como preso político, como perseguido político, porque no estoy diciendo que el señor sea inocente. No lo sé. No sé si es culpable, no lo sé si es inocente. Lo que sí se está viendo es que todo esto viene con tintes políticos, porque volvemos a lo mismo. Hay muchos de los delitos de los que se le está acusando al señor desde hace 10 años. El señor ya corrió para ser presidente anteriormente y no lo juzgaron por esto. Lo están juzgando justo en este momento en donde es una pieza muy incómoda en la política. Entonces, la justicia no puede ser a contentillo. No puede ser si Donald Trump te resulta incómodo o no. Si lo vas a justiciar por sus crímenes. El crimen está ahí. El delito lo cometió o no lo cometió. No puede ser que si te incomoda políticamente, entonces lo juzgas. Y si no te incomoda, lo dejas pasar. Esa no es la justicia. Ahora, lo delicado que es esto, Alba, porque mañana puede salir un país miembro de la OTAN y decir, tuve un ciberataque en la madrugada y hemos declarado ya el artículo 5 de la OTAN y todos los países miembros de la OTAN van a entrar en guerra con Rusia, China. Uh-huh. ¿Cómo sabemos que eso pasó? Exacto, es lo que ¿Cómo sabemos que realmente hubo un ciberataque? ¿Cómo sabemos que ese ciberataque no fue fuego amigo? ¿Sería la primera vez? A ver, no. Hay una amplísima historia de espionaje dentro de la misma OTAN. Lo de Edward Snowden, por ejemplo. Uh-huh. Los mismos sistemas de inteligencia estadounidense espiando a Angela Merkel, espiando a empresas alemanas, a Italia. Hace apenas unos meses España corrió a un grupo de estadounidenses acusados de espionaje en territorio español. Es decir, esto es el pan de cada día dentro de la misma OTAN de fuego amigo. Ahora, ¿cómo vamos a saber que realmente esto, cuando viene desde adentro, no hay problema, son cosas que pasan? Incluso España salió a decir, esto no va a afectar a nuestras relaciones porque pues no es para tanto. No me siento ofendido. No me siento tan ofendido, pero los corro. Pero pues son cosas que pasan, vamos a pedir una explicación porque como que no se vale. Pero cuando es otro país, iniciemos la guerra mundial. Claro. Guerra mundial, porque esto sería básicamente una guerra mundial, Alba. Sí.
por cualquier pretexto. Y como bien dices tú, ¿cómo nosotros podemos saber que efectivamente el ciberataque que dices que tuviste vino de Rusia? Porque pudo hacer fuego amigo y tú puedes decir, pues es la excusa perfecta. Tú haces el ciberataque, yo digo que fue Rusia y con eso tenemos el pretexto. No sabemos. Apenas lo iba a leer. Es un comentario del streaming anterior, pero mira, déjame leerte la encuesta, Alba, del día. ¿Crees que los ciberataques son una razón justificada para activar el artículo 5 de la OTAN? Las opciones son sí, son una forma de guerra moderna. B, no, es una excusa para escalar todo. O C, depende de la gravedad del ataque. Dice nuestro amigo José Durán, una excusa para declarar la guerra. Totalmente es una excusa que están poniendo una excusa muy barata. Alba, los resultados de la encuesta. ¿Crees que los ciberataques son una razón justificada para activar el artículo 5 de la OTAN? El 63% cree que es una excusa para escalar todo, que no es algo que lo justifique. El 24% cree que es una forma de guerra moderna y que puede justificarlo. Y el 12% cree que depende de la gravedad del ataque. Mira, definitivamente, Alba, los ciberataques pueden paralizar a un país completo y pueden causar daños, no diría más letales que las armas, por supuesto, pero sí daños graves para un país en términos de seguridad, de economía. Incluso sí pudieran ser un 1-2 de letalidad, porque al inutilizar los sistemas de defensa con ciberataques, pues quedan expuestos los países. Sin embargo, vemos este doble rasero de lo difícil que es, por cierto, probar. De todos estos ciberataques, que de las revelaciones de Edward Snowden, por ejemplo, que son muchísimas, son miles de documentos, Alemania, Wikileaks. España, Polonia, Wikileaks, por ejemplo, América Latina, toda América Latina, el mundo entero. El mundo entero ha sido espiado. ¿Cuántos de esos casos se han aceptado? Sí, fui yo. Ninguno. Entonces, ¿cuántos se han probado al 100%? Nuestras sospechas de decir, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, pero al no tener pruebas, ¿sería razón suficiente para declarar una guerra solo por eso? Sería, Alba, el nuevo 9/11 moderno para iniciar una guerra mundial. Sí. Y la excusa perfecta, como yo honestamente creo que eso es una excusa completamente. Porque no, cuando son ciberataques, tú puedes decir algo, pero si no permites que otros terceros realmente averigüen de dónde vino ese famoso ciberataque, pues sale lo mismo. Y ahora, si los otros terceros que lo averiguan ese ciberataque son los mismos de la OTAN, pues volvemos a lo mismo. Tendría que averiguar un país que no sea miembro de la OTAN ese ciberataque para ver si realmente fue real de Rusia, de China o de cualquier otro país enemigo, ¿no? Dice nuestro amigo Cristian Álvarez, aunque parezca ficción, con un ciberataque se puede destruir hasta plantas o centrales eléctricas. Se puede lograr modificando parámetros de voltaje de equipos, provocando sobrecalentamiento y colapso. ¿Sí? Se pueden lograr muchísimas cosas con los ciberataques. Es sumamente peligroso. Desde que desaparezca todo el dinero de ese país, a que queden inhabilitadas el servicio eléctrico, las telecomunicaciones, todo. Dejar a ese país completamente ciego y sordo. Se puede lograr muchísimas cosas. Por eso es que son tan peligrosos los ciberataques. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.